Gracias por conectarse. Sean todos bienvenidos a una nueva sesión de Data Talks, organizado por la Academia de Data e Inteligencia Artificial de Educación Ejecutiva de UTEC. El tema a conversar el día de hoy se titula Data Monetization Leader, el rockstar del siglo XXI. Es importante mencionar que los temas que vamos a conversar en esta sesión son una antesala al programa Data Science Essentials, y dichos temas van a poder ver más a detalle y obtener una mayor exploración bajo la certificación del programa. En esta oportunidad, la conversación estará a cargo de María del Rosario Bruera y Carlos Calderón, ambos directores del programa. Bien, comentarles un poco de la agenda de hoy. Como ya mencionamos, el tema de hoy es Data Monetization Leader, el rockstar del siglo XXI, a cargo de María del Rosario Bruera y Carlos Calderón. Luego de la conversación pasaremos a las menciones comerciales sobre el programa Data Science Essentials, a cargo de la asesora comercial María Isabel Mamaño. Y finalmente les agradecemos que respondan la encuesta de satisfacción que le vamos a estar compartiendo mediante un link a través del chat o un código QR que van a ver a través de sus pantallas y podrán escanear. Bien, antes de iniciar con esta sesión les comento que durante el desarrollo de este webinar, cualquier consulta o duda que surja sobre el tema o sobre el programa en sí, la pueden escribir a través de la opción de preguntas y respuestas, y al finalizar la charla procederemos a responderlas. Como última indicación, les solicitamos que mantengan sus cámaras y micrófonos desactivados para tener una buena conexión durante toda la charla. Ahora sí, iniciamos esta sesión, para lo cual doy pase a Carlos Calderón, quien es el encargado de abrir la conversación. Carlos, buen día. Estás muteado, Carlos. Por favor, desactiva activa, mejor dicho, tu micrófono. Perdón. Listo, no te preocupes. Sí, muchísimas gracias. Y bienvenidos todos. Un fraternal saludo con todos. Un abrazo digital con todos los que ya se están conectando. Y vamos a regalarles un par de minutos mientras voy a dejar a Charito. Buenos días, Charito, ¿cómo estás? Hola, Carlos, buenos días. Qué bueno, buenos días también. Charo está en Buenos Aires, así que tiene un par de horas más que nosotros, por eso escogimos este horario también, un horario más prudente, porque cuando lo hacemos de las noches, incomodamos un poquito a Charo. Entonces, muchísimas gracias. Un par de horas más y bastantes grados menos. Hace mucho frío. Sí, acá también está haciendo mucho frío, pero sin duda menos que, o sea, un poquito más que en Buenos Aires, ¿no? Robamos un par de minutos, Charito, te dejo para presentarte y después me presento yo y luego ya pongo la presentación y entramos. Adelante, por favor. Bienvenida. Bueno, gracias, Carlos, ¿cómo están? Particularmente tengo un vínculo de mucho afecto y de mucho crecimiento profesional con Perú y particularmente con UTEC, en donde he tenido la gran oportunidad de trabajar en algo que me apasiona, que son los datos, y unido a lo que más me apasiona, que es la vida académica y la enseñanza y la formación de jóvenes interesados en las mismas pasiones que tengo yo. Así que para mí esto es verdaderamente un placer, además de ser una oportunidad profesional muy importante. Es una tarea compleja porque es trabajar junto con Carlos y todo el equipo de UTEC en el diseño de cómo se enseña algo que no está comoditizado como disciplina. Entonces, realmente hemos hecho un enorme esfuerzo de adaptación, y bueno, y ahora con el COVID más todavía, de adaptación de la experiencia, porque Carlos también tiene un montón de experiencia en manejo de datos, de nuestras propias experiencias profesionales, fusionándolas con las metodologías y los conceptos que están detrás de todas estas experiencias. Creo que el resultado es realmente muy bueno y ojalá lo podamos compartir con todos ustedes. Particularmente hace mucho tiempo que trabajo con datos. Si digo los años, ustedes van a pensar que yo soy muy vieja, pero no, soy un dinosaurio de los datos. Y ya desde antes que existía lo que se llamaba la minería de datos,
me dedicaba a los datos, haciendo soporte a la investigación científica en la universidad, aquí en Argentina, así que verdaderamente hago ciencia de datos desde antes que existiera siquiera la palabra. Después trabajé en el mundo privado y trabajé durante 10 años a cargo del Buró de Crédito de Equifax para Argentina, Uruguay y Paraguay, donde allí lo que verdaderamente aprendí fue la idea de monetizar el dato, de tener al dato como un activo y tratar de aprovechar su valor. Así que toda esa experiencia, más toda la experiencia de los excelentes profesores que nos acompañan en este programa y en la Academia de Data e Inteligencia Artificial, espero que ustedes la puedan aprovechar. Bien, muchísimas gracias. Un minuto solo para presentarme también yo y así arrancamos. Como dijo Charo, pues ya muchos años trabajando con datos y monetizando, digamos. Básicamente he estado como más de 20 años en el mundo corporativo, desarrollando muchos roles, siempre orientado a negocio, desde cero en algún caso, varias veces desde cero. He hecho 6 corporate startups. Los corporate startups son un poquito distintos a los emprendimientos de garaje, eran emprendimientos con varios millones en el bolsillo antes de empezar. Recuerdo el más conocido acá en Perú es el de TIM. Fue un emprendimiento que vinimos con 500 millones de dólares a montar una empresa en el año 2000, así que fue algo que ya tiene mucho tiempo. Pero en fin, ha estado muchos años ahí y luego ya en el 2017 decidí, digamos, iniciar un viaje de encontrar el futuro o algo así. Y estoy muy cerca de la academia. Me tuve la suerte de encontrarme con UTEC en ese proceso, con quienes hemos hecho varios emprendimientos. Uno de ellos es lo que hoy día se conoce como la Academia de Ciencia, Datos e Inteligencia Artificial, donde tengo la fortuna de tener y de haber podido convencer a Charo de asociarse con nosotros y sacar adelante este proyecto que tiene hoy día ambiciones en América Latina, ¿no? América Latina en español por lo menos. Bueno, dicho eso, y habiendo pasado ya 7 minutos y teniendo una buena cantidad de nuestra audiencia ya conectada, voy a pasar a la presentación. Hoy día vamos a hablar de algo que, debo ser honesto, hemos estado esperando, frotándonos las manos algunos años, con Charo, esperando este momento, ¿no? Donde COVID se termina convirtiendo en una especie de aliado, con toda la dureza que eso suena, para iluminar una parte del mundo de la creación de valor que ha estado escondido, que no se ha querido ver, pero que finalmente, digamos, las circunstancias en las que nos ha puesto COVID, particularmente la crisis económica en la que vamos a entrar, terminará de poner los reflectores en esta parte del mundo de los datos, que es lo que siempre debimos haber visto, ¿no? Nosotros hemos titulado esta charla, como ustedes ven ahí, Data Monetization Leader, el rockstar del siglo XXI. Y vamos a dejar clarísimo por qué, ¿no? Antes de entrar a los detalles, y aquí voy construyendo un poco esa historia, debo compartirles esta cifra que es durísima, ¿no? 85% de las iniciativas relacionadas con Data Analytics en el mundo, y este es el mundo civilizado, llamémosle así, los que están en la avanzada, fracasan. 85% de las iniciativas fracasan o nunca llegan a ver la luz, digamos, ¿no? Ya después les voy a dar el dato más abajo para que busquen la fuente y lo puedan encontrar. La pregunta es ¿por qué? Y el estudio se encarga de revelar por qué. Y dice que estas son las 4 principales causas que justifican el 90% de los fracasos. La primera es la resistencia del management, es decir, de los usuarios, que se resisten a incorporar estas soluciones en sus procesos de creación de valor, en sus formas de trabajo. La segunda es la ausencia de un método científico, es decir, son como chicos corriendo detrás de la pelota, ¿no? Queriendo jugar la UEFA. Hay ausencia de método científico y el método es importante, ya lo vamos a ver cuando Charo nos comente cómo, ¿no? Pero antes del cómo, siempre el por qué, ¿no?
Y la falta de habilidades y talento también, por supuesto que la falta de habilidades y talento, y eso va a agudizarse. Así que ser un buen científico de datos o ser un líder que sabe de ciencia de datos, en este momento se convierte en una virtud muy poderosa. Y lo último que dice este estudio es que data governance y cyber security, o sea, la ausencia de programas de gobierno y la ausencia de habilidades y capacidades para ciberseguridad son la otra causa. Estas 4 causas concentran el 90% de los fracasos, las razones por fracaso. Aquí acaba el estudio. Lo que viene adicionalmente es cosecha nuestra. Nosotros postulamos de que hay un mal entendimiento de qué es ser un científico de datos. No solo de qué es ser un científico de datos, sino que además cómo se les está usando en las empresas, ¿no? Se les está asignando roles extremadamente funcionales, operativos, y no está permitiéndoseles tomar el rol que de verdad debería tener el científico de datos en la empresa. Y el otro está más relacionado con el mundo de los líderes, ¿no? La falta de cultura y el liderazgo. La cultura de datos, ¿no? Esto que se conoce como data culture, que ya lo vamos a hablar, y también de un liderazgo que permita o que entienda cómo se crea valor con los datos. Listo, este es nuestro postulado y evidentemente basado en datos empíricos extraídos de un estudio reciente que, como pueden ver, se ha hecho en el año 2000, se ha publicado en el año 2017 y es una encuesta de Gartner, ¿no? Pero ahí no acaba. Les traigo otro estudio, ¿no? Este de Deloitte, del año 2019, que mide el grado de madurez de las organizaciones. Toma a las organizaciones que ya se embarcaron. Aquí no estamos hablando de todo el sector empresarial de los Estados Unidos, estamos hablando específicamente de las empresas que ya se embarcaron en este viaje del Data Driven Transformation, ¿no? Que es un viaje de transformación de la organización y de cómo crean valor. Son un puñado de muy pocas empresas, y a todas ellas las pasa por este tamiz, digamos, y las ubica, ¿no? Y claro, crea 5 niveles, desde un nivel muy básico, como diciendo, hay conciencia analítica, ¿no? ¿Hay conciencia analítica o no hay conciencia analítica? Sí la hay. Bien, este es el nivel 1. O sea, no estamos hablando aquí de quien no es consciente todavía, ¿no? O sea, que son la gran mayoría, lamentablemente. Estamos hablando de un puñado que ya son al menos conscientes. Otras hasta un nivel muy superior en el punto 5, donde ya son analytical competitors, es decir, son empresas que ya dependen de la analítica para competir, ¿no? O sea, ya son data-driven, compañías data-driven, ¿no? Ok. 63%, es decir, 2/3, digamos que están en etapas muy tempranas, y solo 1/3, digamos que está en una etapa más o menos avanzada, ¿no? Pero aquí no acaba, hay más insights, ¿no? Permítanme un segundo, achico esto, ya está. Dice, quienes tienen la cultura, dice, estas son afirmaciones que se desprenden del estudio, que también les voy a compartir la fuente. Quienes tienen una cultura data-driven consiguen 48% en el éxito de sus iniciativas frente a 24% de quienes no la tienen, ¿no? Y recuerden que estas son las compañías que ya se embarcaron, que tienen un viaje acelerado. Este es otro estudio distinto al anterior. Aquí hablan de quienes sí tienen éxito, vamos, tienen el doble de éxito, aquellas que tienen una cultura establecida, data-driven. Y ojo con esto, porque probablemente, como lo vamos a ver más adelante con Charito, es una de las cosas más difíciles de trabajar, ¿no? Establecimiento de una cultura. La segunda, el CEO lidera la Data Driven Transformation para el 29% de las empresas, de estas que ya se mandaron en el viaje, y son quienes, o sea, estas empresas son quienes tienen hasta 77% más de probabilidades de éxito y 59% más de data accionable que las empresas donde el CEO no lidera. O sea, lo que estamos diciendo es, si no hay una cultura establecida data-driven y si el líder no se enfrasca, no se embarca en este viaje para liderarlo, las probabilidades de éxito prácticamente desaparecen. Nos vamos al otro lado. Fíjense lo que estamos diciendo, ¿eh? 67% de los ejecutivos, dice este estudio, ejecutivos líderes, dijo sentirse incómodo con esta nueva forma de trabajar.
Así que estamos complicados, mis queridos amigos, porque ciertamente si no embarcamos a los jefes en este viaje, difícilmente vamos a conseguir resultados, ¿no? Eso es lo que está diciendo este tema, este estudio, ¿no? Y muy importante y muy revelador, este 67% de los ejecutivos líderes que dijo de sentirse incómodo con esta nueva forma de trabajar, ¿no? Estos chicos que vienen a hablarme de numeritos o de algoritmos y que yo no entiendo mucho cómo funciona. Con esto termino y le dejo a Charito con esta frase de Davenport, que si les gusta el mundo de los datos, todos sabemos quién es Thomas Davenport, ¿no? Uno de los padres fundadores, junto con DJ Patil, quienes acuñaron esta frase de que el científico de datos era el trabajo más sexy del siglo XXI, ¿no? En aquella publicación de Harvard Business Review como portada del año 2012, me parece. Ellos dicen esto en un estudio, ¿no? Como consecuencia de este estudio, que está publicado aquí en el guión que les dejo. Dice, después de discutir este tema con varios líderes de alto rango, esto es ahorita, esto es 16 de junio del 2020, después de discutir este tema con varios líderes de alto rango, llegamos a la conclusión que el ROI, ojo con esto, el retorno de las inversiones, ha demostrado ser el factor más importante para determinar si las organizaciones fortalecerán o contraerán sus esfuerzos en ciencia, gobierno y monetización de datos. Para aquellos equipos de datos que han construido un retorno a las inversiones fuerte y positivo en el pasado, ahorita que llegó COVID ya es tarde, la demanda de Data Analytics podría aumentar, más aún en una recesión. Para los que no, que como sabemos son la mayoría, no va a ocurrir, se van a apagar la luz. Es decir, en una situación de crisis como la que estamos, data monetization is name of the game. Es decir, si entendemos mal a la ciencia de datos como una disciplina en la que solo hay que estudiar Python, R, MATLAB y programación y algo de estadística, estamos muy, muy equivocados. Y ahora vamos a entender un poquito nuestra propuesta, ¿no? Lo que estamos diciendo nosotros es que en el contexto del mundo empresarial, el científico de datos es otra cosa, no es lo que se ha planteado hasta ahora. Hay un sesgo enorme a pensar de que esto es algo tecnológico o técnico, y es mucho más que eso, ¿no? Nosotros hemos planteado desde el inicio de nuestros programas, y ahora le vamos a hablar de un programa específico que hemos diseñado para resolver este problema y capturar esta oportunidad, porque lo vemos como una oportunidad, un programa que lleve a construir un perfil de Data Monetization Leader, ¿no? Distinto, que no solo tenga los conocimientos de fundamento, que se conocen como los fundamentos de la ciencia de datos, sino que además complementemos con otros conocimientos que no se enseñan o casi nunca se enseñan, y ustedes miren todos los programas que van a encontrar, y ni siquiera se practican dentro de las empresas, como la data, el governance, la privacidad y la seguridad, la ciberseguridad, sino que además tengan un sólido conocimiento del entorno de negocios, ojo con eso, con lo cual las personas que tienen roles de negocio o roles de áreas de servicio son claves en este proceso, y es más, en muchos casos los podrían hasta liderar, además de, por supuesto, construir una sólida base de ética de datos y cultura de datos, ¿no? Algo que tampoco lo encontramos en ningún programa de las universidades, y aquí les invito, los reto a buscar en las mejores universidades del mundo, a ver si ustedes encuentran un programa que postule exactamente estos principios. Por eso es que hemos lanzado nuestro programa que se llama Data Science Essentials, como la base de lo que nosotros deseamos construir. Pero en este momento no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de un Data Monetization Leader is King. Y para eso voy a dejarlos a ustedes con Charo en la siguiente parte de la presentación. O sea, lo que se ha planteado hasta aquí es básicamente un dilema, ¿no? Nuestro postulado dice hasta este momento de que no hemos estado haciendo las cosas bien, que el mundo ha estado sesgándose y que eso ha traído una consecuencia que COVID va a terminar de exacerbar. Y el postulado que hemos tenido desde el inicio en la formación de nuestros programas ha sido que el científico de datos es
un profesional que ejerce varias disciplinas, conoce varias disciplinas, pero su ejercicio es más holístico e integral y no acaba su trabajo hasta que no se ve reflejada la expresión de valor en algún lugar, ya sea en el mundo de los negocios, en la línea de resultados, o en el mundo empresarial, o en el mundo del gobierno, en, por ejemplo, sacar a una persona de la pobreza. Pero en fin, lo dejo con Charo ahora para entender cómo es, qué características debe tener un científico de datos del siglo XXI. Bueno, gracias, Carlos. En primer lugar, toda esta... ¿no? Retrocede una, por favor. Perdón. Ahí está. Allí. Todo esto que estaba explicando Carlos, del fracaso de los proyectos de ciencia de datos y de la imposibilidad o de la dificultad que tienen las compañías de salir adelante, tiene que ver con algo que se anunció hace mucho tiempo, que se llamó la crisis del conocimiento, que la anunció un filósofo que se llama Edgar Morin en el año 84, en realidad. Antes, es el padre del pensamiento complejo, para que se den una idea desde el punto de vista de la filosofía. Tiene una página web espectacular, es un señor muy anciano ya, pero que ha puesto a disposición de todo el mundo todos los libros que escribió con una gran generosidad en varios idiomas. ¿Por qué? Porque él decía que el conocimiento que él veía crecer de una manera geométrica, una proyección geométrica y que no había forma de pararlo, no se reducía solamente a la información, sino que había que darle sentido a esa información. Y que lo que pasaba y iba a pasar y iba a ser cada vez peor, es que si seguíamos acumulando información y no cambiábamos nuestras estructuras mentales, este exceso de información nos iba a sumergir en una nube de desconocimiento. Y él en el año 80 decía, ¿qué es lo que nos pasa cuando escuchamos la radio o leemos los periódicos? Es decir, cuando leemos muchos periódicos y nos sobreinformamos, finalmente no entendemos qué es lo que tenemos que hacer. Cualquier semejanza con lo que está pasando con el COVID no es pura coincidencia, es pura visión de una persona que verdaderamente es uno de los grandes pensadores a quien tenemos que leer y escuchar. Entonces, ¿qué tiene que hacer un científico de datos para ser considerado como tal? En primer lugar, lo que dice Edgar Morin, construir esas estructuras mentales para procesar el exceso de información. Él no está diciendo, compren toda la tecnología, que la tecnología les va a resolver el problema del exceso de la información. Él les está diciendo, construyen sus propias estructuras mentales para no sumergirse en una nube de desconocimiento. La nube de desconocimiento es la que hace que las empresas fracasen. Es la que hace que las acciones que se tomen para mitigar el COVID fracasen porque no sabemos, porque no tenemos datos, o porque los tenemos desactualizados, o porque no sabemos recolectarlos, o porque no cuidamos la calidad ni la sincronización, o porque calculamos métricas que después no representan la realidad. Bueno, esa es la nube de desconocimiento. Y la nube de desconocimiento nos lleva a las malas decisiones, y las malas decisiones nos llevan al fracaso. Carlos, si puedes proyectar, porque está en modo de edición, o por lo menos yo lo estoy viendo en modo de edición. Bueno, pasamos a la próxima, por favor. Una idea central para un científico de datos es transmitir el concepto de que el dato es un activo de las organizaciones, tanto públicas como privadas. El dato es un activo como los edificios, como las computadoras, como las maquinarias, como las líneas de producción. Como cualquier activo, y debe ser concebido como tal, el valor depende del beneficio que se obtenga, en este caso, para usarlo a favor de las buenas decisiones. A ese proceso se le denomina monetización. Nadie en su sano juicio que tiene un activo muy valioso en su compañía lo descuida, sino que intenta aprovecharlo. Bien, a ese proceso de aprovechar los datos y tratarlos como un activo se llama monetización. Y ese es precisamente el proceso que resuelve lo que planteaba Davenport, es decir, asociaba un retorno de inversión a las acciones de la ciencia de datos. Dicho en forma práctica, si un CTO compra $100.000, $200.000, $500.000 en herramientas tecnológicas y no puede demostrar el valor que obtuvo con la aplicación de esas tecnologías, ese gasto pasa a ser una tremenda mochila para el que lo
recomendó, y además para la empresa que lo tiene que pagar. Entonces, antes de ponernos a comprar cualquier cosa, organicemos nuestras estructuras mentales y pensemos cómo vamos a monetizar esa inversión. Por ejemplo, compartiéndolo con otras organizaciones, generando un beneficio económico directo, por ejemplo, integrándolos en producto para crear productos más inteligentes, por ejemplo, entendiendo patrones de comportamiento para optimizar su relacionamiento y mejorar la experiencia de usuario, sea un ciudadano si es una empresa pública, sea un cliente si es una empresa privada. En las empresas públicas es muy interesante este concepto, porque el dato como un activo de las organizaciones del Estado, en realidad el dato es un activo del cuerpo social. El cuerpo social le cede sus datos a las organizaciones, al menos así lo veo yo. El cuerpo social le cede sus datos a las organizaciones del Estado y espera que las organizaciones del Estado le devuelvan beneficios, por ejemplo, el seguimiento de la pandemia para tratar de controlarla de la mejor manera posible, les devuelvan beneficios a cambio de esos datos. Y confía en que si le cedió sus datos a las organizaciones del Estado, estas organizaciones van a utilizarlos de manera efectiva para producir bienestar en los ciudadanos. Y lo mismo pasa en las empresas. Adelante. Este proceso de monetización de los datos tiene que ver con un viejo paper que ustedes a lo mejor habrán leído, Data is the New Oil, en donde asociaba, o por lo menos este gráfico tiene que ver con eso, asociaba los datos al petróleo. Ahora el petróleo no le está yendo bien, pero bueno, supongamos que buscamos la analogía. El petróleo en realidad es un residuo orgánico que está en el fondo de la tierra y que no sirve para nada, salvo para ensuciarse. Si no logramos extraerlo, refinarlo y convertirlo en un insumo útil, por ejemplo, para los vehículos y las maquinarias, y distribuirlo a partir de los puntos de venta, que serían las estaciones de servicio. Todo ese proceso debe hacerse punta a punta. Si yo traigo el petróleo y me quedo mirándolo, no resolví nada. Tengo que llegar al punto de venta en donde un señor estaciona su carro, pide que le carguen la gasolina y paga por mi servicio. Es decir, primer concepto, el proceso de monetización de datos es un proceso end-to-end que no se puede dejar por la mitad. Y por eso es que dice muchos procesos fracasan, porque no llegan al punto final de entregar esa gasolina que fue originalmente un residuo que aparentemente no tenía ningún valor, pero que pasó por una cadena de valor, en este caso está dibujado una refinería. Al proceso de extraer el petróleo crudo se le llama disponibilizar las fuentes de datos disponibles, identificarlas, qué datos tengo, dónde están, cómo hago flujos de datos para conseguirlos. A la etapa de refinar esos datos para convertirlos en combustible, se le llama modelar o analytics. Y finalmente, a la etapa de entregar los resultados se le llama aplicar la solución de datos para generar beneficios. Entonces, quédense con esa idea, son soluciones end-to-end. Adelante. En estas soluciones, la primera etapa de recolectar los datos más o menos le queda claro a todo el mundo, eso se entiende que hay un proceso de calidad en el medio, hay otras cosas que no se ven tan claramente, como la seguridad o el cumplimiento legal, pero en general no es difícil entender que tengo que salir a buscar los datos. Y tampoco es difícil entender que tengo que producir algún resultado y aplicar la solución. El problema central es la etapa de la magia, como le decimos, ¿no? La etapa del modelamiento analítico, que está en el medio entre la recolección del dato y la producción del resultado. Porque muchas veces le asignamos unas características mágicas que brinden resultados porque sí, y dejamos librado a las tecnologías el problema de hacer un refinamiento adecuado del residuo orgánico para convertirlo en gasolina. Entonces, a esta lámina le puse el uso responsable de los modelos analíticos, porque como son realmente cuestiones muy complejas, y son el corazón de toda solución, hay que pensar un poquito cómo uno las hace. Y para eso cito a uno de los grandes estadísticos, de las mentes más brillantes de estadísticas del siglo XX, George Box. Pueden buscar libros de él y citas, hay cosas muy interesantes publicadas por él, que decía, y lo dice en varios papers y en varios libros, esencialmente todos los modelos están mal, pero algunos son útiles. Y en
y lo cita en varios de sus libros y en varios de sus papers, uno de los cuales es del año 1976. Fíjense que estamos hablando de hace muchos años entre lo que decía Edgar Morin y lo que dice George Box. Como todos los modelos están equivocados, el científico debe estar alerta a lo que es muy importante. Es absurdo preocuparse por unos ratones cuando hay tigres acechando. Es decir, un científico poco entrenado se va a preocupar a lo mejor por generar un punto más de correlación, un punto más de calidad de ajuste, y se está olvidando de incluirle al modelo un ingrediente que es crítico para que represente mejor la realidad. Y eso es lo que no tiene que pasar. Adelante. ¿Qué significa que sean equivocados pero que sean útiles? Que los modelos estén equivocados, todos equivocados, significa que el mundo real no se puede representar exactamente por ningún modelo con absoluta certeza. Entonces no tiene ningún sentido decir, el modelo que acabo de construir está bien, y menos aún, creer ciegamente en modelos que fueron construidos con independencia del contexto o de la veracidad de los datos. Por ejemplo, si yo hago modelos para explicar el comportamiento del COVID, y no me preocupo de calcular los ratios de letalidad, de infección, de lo que sea, teniendo en cuenta la sincronización, es decir, si por un lado llegan las personas que fueron testeadas y por otro lado me llega la cantidad de diagnósticos y por otro lado la cantidad de fallecidos, si yo no tengo en cuenta la sincronización entre esos tres datos, los ratios que yo calculo pueden ser verdaderamente un desastre y la información que estoy brindando ser absolutamente errónea y no tener nada que ver con lo que pasa en la realidad. Entonces, creer ciegamente en un modelo por el hecho que lo resolvió una tecnología sin manejar absolutamente el contexto de los datos que están ingresando a ese modelo y cómo se comportan, es tan grave como construir un edificio sin preocuparse de identificar las características del terreno donde lo voy a levantar. Más allá de que todos los modelos están equivocados, no están equivocados, no representan exactamente la realidad, entonces tengo que estar prevenido de eso, los modelos deben ser útiles. Entonces, ¿qué es lo que significa que un modelo es útil? Que un modelo es útil significa que es lo suficientemente aproximado para la situación en la que lo quiero utilizar. Y que el aporte del conocimiento que obtengo está alineado con el beneficio que espero del modelo. Fíjense que yo no estoy diciendo que el modelo sea útil en el sentido de que fue resuelto con determinado método A, B o C. Ninguna de las dos cosas, ni la diferencia entre el modelo y la realidad, ni el valor que el modelo genera, tienen que ver con las tecnologías. Tienen que ver con la estructura mental del científico de datos y la forma en la que diseñó el modelo y eligió las mejores tecnologías para resolver el cálculo. Adelante. Para atender estas dos prioridades, un científico de datos tiene que aplicar algunas buenas prácticas, que acá las hemos resumido en dos láminas. Minimizar el error, y para eso, ¿qué tiene que hacer? Tiene que trabajar con datos gobernados. Si los datos se le escapan, si no tiene bajo gobierno, por ejemplo, la sincronización de los datos que fueron tomados en la misma foto temporal, no puedes ir avanzando con el cálculo. Y la calidad, que los datos verdaderamente representan lo que tienen que representar. Tiene que tener en cuenta la seguridad, porque generar un modelo exponiendo datos de privacidad de las personas y que eso provoque una demanda legal o un escándalo o que lastime a X cantidad de usuarios que confiaron en que podían usar ese modelo para una aplicación, por ejemplo, mobile, es algo que el científico de datos no puede despreocuparse. Tiene que tener en cuenta la contingencia legal. Si alguien cede sus datos para un determinado uso, es esperable que no se usen para otra cosa, salvo que exista un consentimiento. Tiene que haber una ética en el uso de datos y modelos. Ahora hay toda una nueva disciplina que es la ética, no solamente de los datos, sino de la inteligencia artificial, que discute los problemas éticos que existen atrás de la automatización de las decisiones tomadas por, llamémosle genéricamente, robots o motores automáticos.
necesita identificar las necesidades del negocio, obviamente, para equivocarse lo menos posible. Usar correctamente las tecnologías analíticas y optimizar la interpretación y la presentación del resultado. Es decir, el problema de la comunicación es crítico. En este momento, los líderes mundiales que han manejado la pandemia razonablemente bien han sido ante todo grandes comunicadores, y cito como ejemplo a Angela Merkel. Grandes comunicadores de los resultados y de la forma en que explicaron los resultados. Y eso logra que la gente verdaderamente compre la comunicación del líder, entienda lo que tiene que hacer y tenga una conducta más responsable. Adelante. La segunda buena práctica, o sea, primero tengo que tratar que el modelo se acerque lo más posible a la realidad y al problema que tengo que resolver, y después maximizar esa utilidad. Para eso, ¿qué necesito? Necesito saber, conocer la organización, necesito conocer el lugar en donde estoy trabajando. Se sorprenderían la falta de conocimiento que hay y los hilos que hay de conocimiento dentro de las organizaciones en donde hay un equipo que no conoce qué es lo que hace el vecino que tiene sentado espalda con espalda. Hay que conocer el problema a resolver. No podemos contratar 50 científicos de datos que nunca trabajaron en la industria en donde estamos trabajando y pedirles que en poco tiempo tengan resultados, porque no lo van a lograr, porque no conocen el problema que tienen que resolver. Hay que tener amplitud de mentalidad para incorporar y de empatía las personas del negocio al equipo de desarrollo. Hay que aprender a diseñar los casos de uso, hay que asegurar el proceso de implantación, hay que monitorear el modelo una vez que uno lo pone y lo deja vivo, es un ser vivo hasta tanto uno lo desactiva, entonces hay que monitorearlo permanentemente, y hay que provocar ciclos de feedback del negocio. Es decir, hay que verificar que el negocio utiliza los modelos y que nos da feedback, y nosotros como científicos de datos estamos permeables a esos feedback y sabemos cómo convertirlos en mejoras para nuestro modelo. Adelante. Adelante. Cuando vamos a lo que comentaba Carlos antes, ¿cuál es el path tradicional, la secuencia tradicional de formación de Data Science? Y acá he tomado un ejemplo de DataCamp, que es una organización muy grande, que capacita miles de científicos de datos, se dedica exclusivamente a eso. Pueden buscar este infograma en internet, y que antes de leer el path que propone DataCamp, fíjense cómo define un científico de datos. Un científico de datos es alguien que es mejor en estadísticas que un ingeniero de software, y mejor en software engineer que cualquier estadístico. Es decir, circunscribe las habilidades del científico de datos a la estadística y el software. Y propone como ruta de formación aprender matemáticas, estadísticas, machine learning, código en R, en Python, en SAS, conocimiento de base de datos, Mongo, Oracle, Postgre, Cassandra, el workflow de data Science. Acá le llama workflow, por ejemplo, cuando por ejemplo Tableau y Spotfire son herramientas de visualización, pero le llaman el workflow porque de alguna manera la comunicación de resultados la asimila con un workflow. Tecnologías de Big Data, Hadoop y Spark. Conectarse a ciertas organizaciones, meetups, y hacer prototipos, vincularse haciendo bootcamps, tratando de trabajar en esto, y asimilarse a las comunidades. Es decir, las últimas tres serían: incorpórate a la tribu de los científicos de datos si quieres aprender. Realmente creo que las últimas tres son verdaderamente valiosas. No sé si el camino es ese que él plantea, pero sí definitivamente incorporarse a la tribu de científicos de datos y compartir los conocimientos es la única manera de resolver este problema, porque no es un conocimiento que esté comoditizado como disciplina. Adelante. ¿Qué es lo que hemos propuesto en UTEC en nuestro curso de Data Science? Para nosotros el camino tiene otra orientación. Comienza con una base, un ABC, de los fundamentos de la programación, la estadística y la base de datos,
como para generar un lenguaje común. El programa está abierto a personas que tienen formación tecnológica y a personas que no lo tienen, porque es tan valioso el conocimiento del negocio como el conocimiento de la tecnología. Entonces, hacemos una nivelación inicial de conocimientos de programación, de estadística y de base de datos. Tenemos después una etapa de analytics, en donde aprendemos qué son los modelos analíticos, se revisan los temas de machine learning, hay un excelente taller de desarrollo de hipótesis para generar estas estructuras mentales de pensamiento analítico, y trabajamos las historias contadas por datos, es decir, cómo mostrar bien los resultados y contar la historia que hay atrás de los datos. ¿Qué más hacemos? Tenemos un capítulo de gestión de datos. ¿Y qué aprendemos allí? Temas de gobierno y de calidad de datos, el problema de la seguridad, el problema de la ética y el problema del cumplimiento legal. Finalmente, trabajamos sobre la comprensión del negocio. ¿Y qué tenemos allí? Tenemos una materia específica que se llama Data Thinking, en donde aprendemos cómo se hacen los diseños de soluciones de datos para después llevarlo a proyectos exitosos. Y lo completamos con keynotes y con visitas a empresas para que ustedes puedan comenzar esta inmersión en el mundo de la ciencia de datos. Finalmente, este proyecto tiene un trabajo transversal que no es que empieza al final, empieza entre fundamentos y analytics. Cuando ya han hecho los primeros pasos en analytics, ya reciben ustedes el desafío del proyecto integrador, que los obliga a ir sumando a ese proyecto todos los elementos que van aprendiendo en las sucesivas etapas del programa. Ese proyecto integrador tiene esa finalidad, que ustedes sufran en carne propia el problema de obtener valor de los datos, y a través de ese trabajo puedan hacer esa síntesis de todas las disciplinas que se integran en la ciencia de datos. Y finalmente, si cuando terminan esto quieren integrarse a una comunidad, existe una comunidad que se generó entre los egresados de los programas de ciencia de datos, que es la Data Science Community, a donde están felizmente invitados y realmente ojalá puedan participar. Adelante. ¿Qué sigue después? Una vez que tenemos estos fundamentos de Data Science Essentials, es decir, tenemos una buena fundación, y sobre esa fundación podemos construir lo que queramos, una cochera, una torre, un edificio, una casita, lo que queramos, pero necesitamos primero una fundación estable y flexible, como pasa en un edificio antisísmico. Es estable pero es flexible, porque si es rígido se rompe y se cae. Eso es un tema de ingeniería. Entonces, nosotros necesitamos fundaciones estables pero flexibles. A partir de allí se abre un abanico de posibilidades. Es decir, ustedes van a tener después la posibilidad de seguir en un aprendizaje avanzado, por ejemplo, para dedicarse a la calidad de los datos, ese rol se llama el Data Steward, para profundizar en Advanced Analytics e inteligencia artificial, para ser específicamente líderes de modelización, de monetización, y ocuparse de demostrar el retorno de la inversión, para gestionar proyectos de datos, o para trabajar puntualmente en Big Data, pero conociendo para qué están procesando los grandes volúmenes de datos con estas tecnologías. Entonces, lo que estamos tratando de armar aquí para ustedes es una estructura de aprendizaje en donde, a partir de los essentials que van a ver en este primer curso, después ustedes, de acuerdo a su formación profesional, a sus gustos y a las oportunidades que el trabajo y que la vida los lleve, puedan continuar avanzando hacia distintos caminos sin perder la visión holística de todo el proceso. Bueno. Sí. Muchísimas gracias, Charito. Ha sido como una respuesta muy sólida a la inquietud que planteamos en el inicio de la charla, ¿no? De por qué está ocurriendo, o sea, por qué hay una bofetada sobre este intento de desviar a la ciencia de datos a un rol tan simplista, cuando tiene el potencial de ayudar a las organizaciones y a sus líderes a embarcarse en este
esa economía de los datos, a crear valor dentro de la economía de los datos. Bueno, con respecto al programa que hacías mención, efectivamente, hemos diseñado este programa que se llama Data Science Essentials en el contexto de COVID, lo hemos diseñado en el contexto de COVID, o sea, es un programa. Estoy tomando nota de las preguntas, chicos, así que vamos a responderlas. Tenemos afortunadamente 15 minutazos por delante y vamos a responder todas sus inquietudes. Permítame solo terminar con la presentación del programa y de hecho creo que saco de algunas inquietudes que ya se han estado planteando. Este es un programa diseñado en el contexto de COVID. Por supuesto, que recoge todo el planteamiento que Charo nos ha compartido, ¿no? Pero básicamente lo planteamos como un proceso, perdón, es un programa de onboarding. Así hemos querido presentarlo, como un programa de onboarding a la ciencia de datos, dirigido a ejecutivos y profesionales del mundo empresarial. Tanto del lado tecnológico, del lado técnico, todos los profesionales que vengan de las áreas de TI, de las áreas de datos, de las áreas de investigación de mercados, etc. Y también de las áreas de negocio, por supuesto, los comerciales, los de marketing, también las áreas de servicio, talento, el recurso humano, se está usando cada vez los datos en recursos humanos, etc. Eso es un programa de onboarding para todos los profesionales que en nuestro postulado sentimos que están obligados a incorporar conocimientos y prácticas que les permitan prosperar en una economía completamente digitalizada como la que estamos viviendo hoy día. El único requisito, porque ya habían estado preguntando requisitos, el único requisito, como bien lo han notado implícitamente en la charla de Charo, es la convicción. O sea, necesitamos, aquí se trata de gente que tenga convicción de adoptar este conocimiento, y el único requisito formal que estamos pidiendo es 2 años de ejercicio profesional pleno. Necesitamos gente que tenga un cierto bagaje ganado, desarrollado, en la experiencia práctica de un profesional, ¿no? En cualquier sector, en cualquier rol, pero sí necesitamos eso. Para quienes no están familiarizados, porque también puede haber la inquietud, se dijo qué pasa con, qué debo saber antes de entrar al programa, ¿no? Para quienes no están familiarizados con los fundamentos de la programación informática, en estos programas se han metido anteriormente también abogados, psicólogos, y uno dice, oye, pero los psicólogos nunca han hecho programación informática, ¿no? No es problema. Eso no es un problema. Tenemos un capítulo de nivelación para resolver el tema de programación y también el tema de pensamiento estadístico, ¿no? Y también el capítulo de datos, involucrarnos al mundo de las bases de datos. Son 3 columnas que construimos como propedéutico antes de empezar el programa, para quienes no lo tengan, ¿no? Para quienes lo tienen, ya pasan, si quieren, a la siguiente parte, aunque siempre hemos visto que todos participan de esto. Y lo otro que si quieren se los lanzo como un reto, afirmamos que este es el único programa en español, y casi seguro que en inglés también, no hemos hecho la investigación en inglés, en español sí lo hemos hecho, que tiene un postulado holístico de la ciencia de datos. Y provee conocimientos orientados a la monetización de datos, que es la parte final del proceso, ¿no? El programa arranca el 22 de agosto. Hay muchas preguntas, hay 12 preguntas ya, pero quería terminar con esto rápidamente. Arrancamos el 22 de agosto. Son 90 horas en 14 semanas, 4 semanas de nivelación para quienes no están familiarizados con estos temas, y les permitimos con esa nivelación adquirir un nivel mínimo para poder tener más adelante, por ejemplo, una sesión de Machine Learning donde le saquen todo el provecho, ¿no? 60 horas de este programa son asíncronas. Esas son de las maravillas del mundo digital, que pueden escoger el día y la hora de la semana donde puedan dedicar mínimo, son 4 horas a la semana, entre 4 y 6 horas a la semana, pero a su tiempo y a su comodidad. Y el otro 40% sí son horas síncronas, donde van a tener la ayuda de profesionales que están especializados en facilitar el entendimiento de todos estos conocimientos. Van a haber espacios de asesoría, tenemos un coaching diseñado de manera personalizada. También va a haber espacios de networking, que es algo que nos han estado pidiendo los profesionales. Quieren socializar, quieren conocerse con sus compañeros, quieren conocerse con las comunidades, etcétera, etcétera, y con los profesionales y líderes también. Los practitioners más renombrados en la región están colaborando con nosotros, son profesores. Y finalmente, como dijo Charo ya también, vamos a permitir terminando el programa, se integran automáticamente a la comunidad de líderes
más activa en este momento que hay de ciencia de datos en el país, ¿no? Vamos a tener, desde ahora lo anticipo, si quieren tomen nota, una charla informativa con mucho más profundidad y detalle el martes 21 de julio a las 10 de la mañana, nuevamente para que Charo pueda participar desde Buenos Aires. Y ahora, la charla, obviamente la charla de hoy día era para hablar de por qué el 85% de las iniciativas de ciencia de datos no ven la luz o fracasan, ¿no? Y hemos tratado de explicarlo, y hay muchas preguntas que tienen que ver con eso, pero muchas otras que tienen que ver con el programa, por eso me anticipaba dando todos estos detalles, ¿no? Vamos a empezar a atender las inquietudes. Carlos, Bueno, ¿qué tal? Disculpa que te interrumpa. Un momento, perdón. por favor, si podemos Sí. mostrar la información de la asesora comercial. Es súper breve en realidad porque ya has brindado bastante información del programa, así que solamente como para cerrar que tengan sus datos por si quieren ya contactarse para intentar. Sí, disculpa. Sí, No, no hagamos te eso y preocupes. pasamos a responder las preguntas. Sí, totalmente. Le doy el pase a Marisabel Mamani entonces, que nos va a mostrar esta breve información sobre el curso, los temas de contacto, ¿no? Marisabel, buen día. Estás en mute, Marisabel. Por favor, si puedes Ahora sí, preguntar. ahora sí. Buenos días con todos. Sí, les decía que soy Marisabel, soy una de las asesoras que está a cargo de brindarles información del programa. Y a continuación, Olenka, por favor, pásanos la lámina para hacerlo breve y que puedan responder las consultas. Como bien lo dijo Carlos, este programa tiene 90 horas de duración, entre horas asíncronas y sincrónicas. La siguiente lámina, por favor. Bueno, como toda especialización, una vez que ustedes aprueben el proyecto que tienen que trabajar en equipos, se les va a brindar un certificado a nombre de UTEC, ¿no? Como aprobando satisfactoriamente todo el programa. Siguiente, por favor. Bueno, como les decía, nosotros somos 3 asesores. María, quien le habla, está Daniel Quispe y Liliana Franco. Posiblemente se hayan comunicado ya con alguno de ellos. Y bueno, brevemente les quiero comentar que la inversión regular de este programa es de 6.000 soles, pero estamos brindando un descuento exclusivo para todos los asistentes a este webinar, y la inversión quedaría en 5.100 con facilidad de pago directamente financiado con UTEC. Y bueno, como dijo Carlos, el inicio es este 22 de agosto. Igual si tienen alguna consulta adicional, están nuestros datos de contacto para ayudarlos. Muchas gracias. Sí, María, aprovecho, gracias por tu participación. Si puedes, por favor, en el adjunto o Charo o alguien me puede ayudar mientras vamos respondiendo las preguntas, o Lenka, si pueden, por favor, colgar o por el chat de acá del grupo, del webinar, pasar el brochure o el temario. otro documento, porque está la agenda, porque lo están pidiendo, así que de una vez la colgamos y anticipamos con él. Ok, no te Muchísimas preocupes. gracias. Gracias. Nos quedan 7 minutos para responder más de 20 preguntas, así que vamos a hacer una metralleta con Charo, entre Charo y yo, respuestas de 30 segundos, digamos, así como tipo estas que hacen en los programas deportivos aquí en Perú. Vamos a ver, para atender todas las inquietudes. Algunas son repetidas, esas no las vamos a atender. Si quieres yo las leo, Charito, la primera la contestas tú, la segunda yo, o como te guste. Dice, ¿qué tan rápido están abiertas las organizaciones peruanas a centrarse en los datos para el crecimiento de sus negocios? Yo creo que hoy en día el que no está abierto a centrarse en los datos para el crecimiento del negocio va a dejar de ser una organización peruana. Así que toda organización peruana que quiera sobrevivir al COVID y asimilarse a la nueva normalidad, va a tener que estar abierta. Yo entiendo, como decía Deming, sobrevivir no es obligatorio. Pueden no hacerlo, pero sobrevivir no es obligatorio. Que falta cultura, sí, por eso es tan importante la acción de la comunidad, y todo su trabajo de difusión, de contar, de explicar y de hacer que los CEOs escuchen todas estas cuestiones, ¿no? Solo complementar,
Charito, un poco con la investigación que hicimos el año pasado, realmente estamos hablando todavía de un puñado de compañías peruanas que se han embarcado de manera seria en esto. Son un puñado de compañías que, o sea, no pasamos de la veintena de compañías peruanas que están embarcadas en estos viajes. Hay un puñado adicional, digamos, un grupo de tal vez 80 compañías más que están en el partidor, y del resto todavía muy poquito. Sí se está hablando, probablemente COVID, como tú bien lo has comentado, COVID ha puesto una condición mucho más fuerte sobre la necesidad de abordar esto. Segunda pregunta, ¿cuál considera que sería el área en una minera que contrate analistas de datos, IT o cada área? O sea, ¿dónde deben estar estos roles? Dice, estamos hablando de organización aquí, en una empresa minera, pero en general, llamémosle, en la mayoría de organizaciones, ¿dónde deben estar los analistas de datos? Digamos, en una empresa industrial, en una industria productiva, como podría ser la minera, que tiene un proceso de construcción, no es una empresa de servicios, es una empresa de producción de bienes, definitivamente tiene que estar ubicado en la mano derecha del líder de todo el proceso productivo, sea de una minera o sea de cualquier otra cosa, ¿no? Porque es donde tiene que aportar valor. Definitivamente TI es al proceso productivo como, no sé, cumple el rol que cumple la empresa que de pronto aporta los camiones, o las grúas, o las excavadoras. Es decir, son artefactos que ayudan a aportar valor, pero sentarse a pensar en todos los sensores y toda la información que, por ejemplo, las maquinarias nos brindan para tomar mejores decisiones de cómo mejorar el proceso de extracción de un mineral, es definitivamente un proceso de línea de producción. Así que entiendo que en las áreas. Y no sé si en cada área, si es centralizado o descentralizado, eso es un tema que hay que discutirlo en función de cómo funcione, de cuál sea el... es un problema que tienen muchas empresas, decidir si es un equipo centralizado o un equipo descentralizado, pero eso hay que resolverlo sobre el caso particular. Vale. Si hay algunas preguntas que no que paso, es porque ya fueron contestadas, como por ejemplo la malla curricular que están pidiendo, ¿no? ¿Podría comentar la utilidad de las artes liberales? O sea, sí, yo la digamos, contesto a eso. esa es para ti, Charito. ¿No? La utilidad de las artes liberales, permíteme Por las terminar de artes leerla, liberales, claro. para terminar de lograr, dice, para lograr hacer la pregunta correcta que debe resolver la ciencia de datos. Excelente inquietud. A ver, si por las artes liberales entendemos el trivium y el quadrivium, en donde de un lado teníamos la gramática y la retórica, y del otro lado las matemáticas, si eso sí, que es lo que tradicionalmente se denominan como artes liberales, digamos que hagamos el equivalente con las dos hemisferios del cerebro. Vieron que tenemos un hemisferio holístico, que es el derecho, un hemisferio de cálculo, que es el izquierdo. Las tecnologías, la inteligencia artificial, la algorítmica, está haciendo crecer nuestro hemisferio izquierdo, es decir, está potenciando nuestra capacidad de cálculo. Y todo lo que trabajamos en cambiar nuestras estructuras mentales es lo que tenemos que hacer sobre nuestro hemisferio derecho. Entonces, es como que tenemos que enseñarle al hemisferio izquierdo a utilizar las tecnologías de cálculo que potencian su cálculo, pero tenemos que tratar de que toda la cuestión semántica de los datos, porque los datos son un problema semántico, tienen significado, y ahí está la diferencia entre el tratamiento de los datos de un científico de datos y el tratamiento de los datos que hace un responsable de TI. Un responsable de TI, y nadie se sienta ofendido, es un plomero que conecta un dato con otro dato, pero no se fija, no es un bioquímico, no es alguien que ve si lo que va por dentro de la cañería está contaminado, porque no es su rol es conectar los datos con las aplicaciones, pero no entiende, ni tiene por qué, ni es para lo que fue formado entender la semántica de lo que va por adentro de esos conectores. El problema semántico es un problema del científico de datos, así que ahí intervienen las artes liberales. La semántica por un lado y la matemática por otro. Genial, excelente respuesta, Charito. Muy rapidito, dicen, esta es una pregunta más de tema académico, la puedo responder muy rapidito. Dice, Carlos, buenos días. En mi caso yo pensaba tomar el programa Data Science for Business. Este sería un paso previo. Bueno, lo hemos planteado como programas que apuntan a objetivos distintos. O sea, si bien el postulado es el mismo, o sea, el takeaway
que se busca es el mismo, la profundidad de los programas son distintos. Es decir, Data Science for Business, un programa de más de, ahora se está transformando en un programa de más de 120 horas, bastante más profundo, digamos, en exigencias, también bastante más costoso, estamos hablando casi del triple de costo y de tiempo, o sea, tiempo no tanto, pero puede ser el doble de tiempo, digamos, en horas. Así que yo diría que la diferencia está entre la urgencia que uno pueda tener, porque Data Science for Business es en octubre también, este otro caso es el 22 de agosto que arranca, y en el caso de que alguien tenga un rol, yo diría un rol ya específico y que quiera, digamos, progresar dentro de ese rol, recomendaría Data Science for Business, que es un programa, como digo, más intenso, más profundo, de mayor costo también en el sentido de tiempo y de costo monetario. Pero si hay alguien que desea abrir la puerta a este mundo de una manera más rápida, más, digamos, más flexible en términos del uso horario, este es el programa, ¿no? Luego, pasando a la siguiente pregunta, ¿cuál es la duración del programa? Ya esa la respondimos ya, son 90 horas, 14 semanas. Hans dice, ¿hacia qué áreas está dirigida? Ya que en mi experiencia el aprendizaje siempre va hacia banca, marketing, finanzas, retail, seguro. Bueno, esto, como dijo Charo, es un primer paso, diría. No hay límites para la aplicación. Esto puede ser desde alguien que trabaja en el gobierno y quiera ayudar al gobierno a mejorar la lucha contra la pandemia, hasta para alguien que trabaja en la banca o en cualquiera de estos sectores que tiene un objetivo monetario o de creación de valor mucho más claro relacionado al mundo empresarial. No hay límites, digamos, esa sería la respuesta. Está hecho es una puerta de entrada a este mundo desde una propuesta más holística, en contra de lo que ustedes van a encontrar en el mercado, que son programas que les quieren enseñar a hacer Python, R o todos estos programas informáticos que ya también Charito mencionó. Nosotros decimos que eso es importante, pero más importante es esta visión holística y este generalista, porque formamos a un generalista, pero es un generalista que tiene la virtud de combinar estas múltiples disciplinas, ¿no? Luego dice, uno de los valores más importantes de las organizaciones, adicional a recursos humanos, es el de la data. Pero tenemos que trabajar esta data para convertirla en información que genere valor en la empresa. Me desarrollo en la industria de cobranzas y dominar la información nos da un éxito asegurado. Excelente comentario. ¿Pueden dar un ejemplo sobre monetización de datos, por favor? Charito, te dejo con un ejemplo de monetización de datos. El ejemplo que comenta Pedro en la pregunta anterior, ¿no? Es decir, se desarrolla en la industria de cobranzas y dominar la información le da un éxito asegurado porque automáticamente aumenta la tasa de recupero. Así que un excelente caso de monetización de datos son las empresas de cobranzas, por ejemplo. Acá hay una pregunta muy bonita, la siguiente de Cecilia Tello, dice, hola, tengo 20 años de experiencia como ejecutivo de negocios en banca corporativa. ¿Qué tan complicado me sería llevar este curso? ¿Recomiendan alguna lectura previa o adicional? No, yo creo que no. Es decir, a ver, hay una planilla de un auto-assessment en donde les pedimos que contesten algunas preguntas y con todo gusto las personas que toman las inscripciones los asesoran sobre estas preguntas que a veces preocupan a algunos participantes, sobre lo podré hacer, no lo podré hacer, bueno, lo podremos ver en cada caso particular. En principio no veo yo ningún impedimento, pero bueno, para mayor información te sugiero te comuniques con alguna de las personas que mencionamos en la presentación hace un ratito, que te pueden asesorar en forma personalizada. Sí, miren, son 11:04, quedan 8 preguntas y teníamos solo un anuncio adicional. Tomamos un par más de preguntas rápidamente. Dice, tienen un programa más avanzado, creo que ya lo expliqué, Data Science for Business, un programa que tiene el mismo postulado, es en octubre, si quieren buscar algo un poquito más profundo, de mayor, digamos, tiempo de dedicación, etc. Data Science for Business, también estamos lanzando un programa de Advanced Analytics, ya vamos a dar esas noticias pronto, vamos a lanzar un programa de analítica avanzada muy sofisticado, que va dirigido, es hacer un deep dive en el mundo de la analítica, algo que se está demandando muchísimo por los equipos de datos que ya están con algunos años de experiencia en las principales organizaciones peruanas.
¿Un data scientist puede trabajar a distancia? Por supuesto. Por supuesto que Probablemente puede trabajar sea a de los distancia. trabajos. ¿Sí? Claro, distancia física, no distancia emocional. O sea, tiene que estar, puede estar lejos por el COVID, pero tiene que estar emocionalmente muy cerca, tanto del negocio como de tecnología, como del resto de las empresas. En la medida en que logre construir buenos canales de comunicación, donde se encuentre físicamente, no importa, pero sí es importante que no haya distancia de comunicación, que haya solamente la distancia física que nos impone la pandemia en este momento. Exactamente. ¿Puedo aplicar estos conocimientos de datos en la gestión de mantenimiento? Sí. Probablemente el mantenimiento sea una de las primeras áreas donde hay que usarlo, donde se manifiesta el valor de una manera escandalosa, cuando uno logra reducir los tiempos, los costos y digamos, crear valor con menor esfuerzo, ¿no? Número de asistentes, buena pregunta, Antonio Ramírez. No tenemos un límite ahora, estamos en el mundo digital. Este programa que les comento se está lanzando a nivel América Latina. Esperamos más de 100 personas inscritas. Creemos que COVID está impulsando muchísimo la adopción de este tipo de conocimientos y está diseñado para digamos, profesionales, un amplio número de profesionales que esperamos que se... Y el promedio, hemos tenido en ejercicios anteriores desde gerentes generales, hemos tenido de empresas medianas, hemos tenido gerentes de división de empresas grandes, así como emprendedores, independientes, profesionales que están en transición, así que muchos perfiles distintos, como les digo, esta es la ventaja de este programa, que tiene un capítulo de nivelación que permite que muchos públicos, diferentes perfiles se integren. Y lo otro importante es que armamos equipos de trabajo multidisciplinarios. Entonces es imperativo para nosotros, como educadores, que hayan perfiles distintos, de modo que armemos equipos de trabajo sólidos con perfiles distintos y que aprendan a crear valor desde las diferencias, digamos, ¿no? ¿Hay algún workflow definido en minería? Voy a pasarme esa preguntita. Voy a decirles algo. Hay una charla informativa, creo que estos últimos ya son del equipo. Puede servir para arquitectos y urbanistas, por supuesto, también. Ya hablaremos de eso. Voy a dejarles el link de la charla informativa que les anuncié, que la tenemos prevista para el martes 21 de julio a las 10 de la mañana, donde vamos a dedicar una hora entera a hablar de los detalles del programa. Hoy día, ya para terminar, agradecerles a todos la cantidad de personas impresionante que se han conectado hoy día. Estamos muy felices. Queremos llevar este mensaje, ¿no? Es muy duro lo que está revelando COVID. Hay una respuesta muy fuerte cuando la crisis económica se va afianzando en nuestras economías, en exigir que los equipos de data y analytics, los equipos de científicos de datos, sean capaces de mostrar el retorno de sus inversiones. Y lo que ha contado Charo, de que la ciencia de datos no es solamente a simplificar esto a la programación o a la estadística, sino que hay que llegar hasta el final, hasta ver la manifestación de valor, y es ahí cuando recién acaba el trabajo del científico de datos. Es algo que queremos transmitir, queremos insistir, y creo que este programa es una puerta de entrada, como les dije, una oportunidad. Estábamos hablando para nosotros es como un programa de onboarding, ¿no? Donde vamos a permitirles aprender, digamos, conocer un poco más sobre, ahí está, les dejo con esta pantalla, que resume un poco la intención del programa, ¿no? Los dejamos con esto. Muchísimas gracias a todos. Charito, te dejo unas palabras para despedirte. Bueno, espero se hayan entusiasmado con la idea, hayan comprendido lo que hemos tratado de transmitirles con Carlos, y ojalá nos encontremos en este o en alguno de los programas de la academia. Bueno, con todos nuevamente, también agradeciendo a UTEC, que nos ha permitido atender esta importante cantidad de personas que han participado, invitarlos a la charla informativa y esperando que se lleven este mensaje y que lo puedan compartir también con sus líderes, o si ustedes son líderes, con sus colaboradores. Muchísimas gracias con todos. Gracias a ustedes por la participación, Carlos y Charo. Adiós. Nos Gracias, estamos Olenka. viendo la próxima semana. Gracias. Chao, chao. Chao.
Bueno, por favor, les pedimos que nos apoyen con la encuesta sobre cuán satisfactoria ha sido esta charla. Les estamos compartiendo a través del chat un link y también, como pueden ver en sus pantallas, hay un código QR por si quieren escanearlo. Y les dejamos también a través de un link y de un código QR en nuestras redes sociales para que puedan ser parte de nuestra comunidad digital y se enteren a través de estos canales todas las novedades que tenemos sobre los cursos y programas. Gracias.